políticamente. Y obviamente como nuestro Estado vive un estado anómico de desinstitucionalidad y donde el Poder Judicial y el Ministerio Público rinden pleitesía al gobierno de turno que están. Actualmente, tenemos que decirlo, que el Poder Judicial se mueve nomás al ritmo de la música que pone el gobierno. Y el Ministerio Público obviamente es uno de los primeros animadores en hacer esto. En ese contexto, todos sabemos muy bien que si se debería haberle llevado a algún juicio que correspondería a Yanine Áñez por alguna situación, era juicio de responsabilidades, y en especial por sus temas y casos que tuvo de corrupción al haberse rodeado de ciertos pillos que siempre le soplaban al oído y que lamentablemente a Yanine le hicieron cometer varios errores, como el señor Murillo y otros del gabinete. Si merecían algún juicio de responsabilidades, obviamente era por varios casos de corrupción que empañaron lo que el pueblo boliviano en su gran mayoría había conquistado con las movilizaciones y la insurrección del 2019. Pero bueno, el MAS no tenía 2/3 en el Parlamento, no iban a poder recibir un congreso, una aprobación congresal para llevar su juicio de responsabilidades, y se decide llevarle a un juicio ordinario, irrumpiéndose dos ámbitos de la Constitución. Primero, el que ningún diputado o senador puede ser enjuiciado por sus opiniones o acciones que tenga. Seguramente el movimiento al socialismo va a tener su interpretación diciendo que no, que ella ha sido condenada por su autonombramiento en 2 tipos penales, que creo que es incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, ¿sí? Van a tener su posicionamiento y dirán que es que en el marco de su investidura de senadora se le ha llevado un juicio de responsabilidades. Pero ahí viene, José Luis, algo bien importante, que es en el ámbito jurídico. Después vendrán las connotaciones políticas. En lo jurídico, en realidad, habrá que ver la sentencia. Ha habido una lectura y yo no entiendo un razonamiento del tribunal que se ha prestado a esto, en el sentido de que ¿en qué punto ellos ven que no hubo una sucesión constitucional? Evo Morales cometió lamentablemente un error garrafal político, que era la dejación del cargo cuando él presenta su renuncia. Obviamente el Parlamento tenía que haber sesionado si Evo Morales se quedaba en el aeropuerto de Chimoré esperando que lecturen su renuncia. Cobardemente él agarra y sale del país. Y acá es donde todos, obviamente, hasta sus partidarios del MAS condenan esto. La corriente que lidera Cuellar y otras corrientes le han indicado que los ha abandonado. El que levanta Patria o Muerte con la mano izquierda escapando de la manera más vergonzosa. Por lo menos que afrente, como fue Allende, ¿no? Allende fue mucho más valeroso y más consecuente. Y se quedó, lamentablemente, a lo que sucedió después. Pero eso es consecuente. Evo Morales sale del país y hace una dejación y abandono del cargo de funciones, y allí de manera ipso facto se aplica la sucesión constitucional que dice el 169, y que además evita que haya una anomia, un vacío de poder, porque tiene que haber una normalidad de funciones de todo el Estado. Y esto fue avalado por el mismo Tribunal Constitucional, haciendo referencia a una sentencia constitucional 00301 de 31 de julio, por el mismo, uno de los magistrados, que fue el magistrado Gonzalo Hurtado, y que a la consulta de varios medios de comunicación en ese momento le dijeron que si era constitucional esto, y él dijo: el comunicado es claro, hemos hecho referencia a una sentencia. Y le dijeron: ¿es constitucional, es legal? Sí, es legal. Pasa años después y ahora se desentiende el Tribunal Constitucional. Seguramente han sacado otro comunicado, han hecho referencia a una sentencia constitucional a 052 posterior, queriendo lavarse las manos de lo que en su momento dijeron que está bien. Y es por eso que me da razón a decir que lamentablemente nuestras instituciones del Estado bailan al calor del momento, del poder político que toca la música ese momento. Cuando presentamos una denuncia contra el Tribunal Constitucional, que dijeron que es derecho humano reelegirse indefinidamente, inmediatamente aperturaron el caso, José Luis. Pasa el tiempo, vuelve el movimiento al socialismo al poder y lo han archivado ese caso. Es decir, no tenemos institucionalidad. Y con esas instituciones tan frágiles, con Ministerio Público y fiscales que no hacen respetar su condición de autoridades, y peor los jueces,
es muy difícil que los políticos reparen o tengan un freno de sus ambiciones políticas. Pero bueno, se ha llegado a una sentencia, se la ha condenado a la exmandataria Yanine Áñez. Yo reitero y subrayo, deberían haberle seguido un juicio de responsabilidades, y hay casos que deberían haberse investigado, es por sus casos de corrupción y con los pillos que se rodeó lamentablemente Yanine Áñez. Y hemos quedado frustrados y desilusionados gran parte de esta población del país, porque no comprendieron el momento histórico de ese entonces, ¿no? Porque entran al poder y ven la forma inmediata de quedarse en el poder lo más que puedan, lucrar con el poder, y han abandonado lo que el país quería: recuperar el tema de la democracia, respecto a que nadie se puede perpetuar. Y hay que no olvidar algo, José Luis. Toda esta situación de irrupción constitucional se lo vive a partir de que Evo Morales se pasa por encima un referéndum, que le dijo claramente no puede ir a una reelección, que respete un referéndum. Y se van al Tribunal Constitucional y sacan esa sentencia totalmente apócrifa, la 084-2017, y se toman lamentablemente la aberración jurídica estos ex magistrados de decir que existe derecho humano a elegirse eternamente. Y de ahí comienza toda la situación, porque eso hace que lo habiliten a Evo Morales sobre un referéndum, sobre una voluntad popular, y ellos mismos han admitido que era un error político haber llevado a Evo Morales a una reelección, ¿no? Y vivimos en 2019 el tema del fraude. El MAS sostiene que hubo un golpe, y aquí viene justamente toda la irrupción de la tranquilidad social, de la paz social, de la irrupción del funcionamiento de la Constitución como debe ser. Y estamos en un momento, hasta el día de hoy, creo, confrontados entre bolivianos. Pero bueno, se lo lleva, y aquí hay un punto que más adelante tal vez podría ser referencia, pero hay un punto que debemos indicar. Si tanto dicen que era un tema de autonombramiento y de un golpe de Estado, yo no entiendo qué hace que entonces la legalidad de Arce Catacora esté vigente, porque si han condenado a alguien porque se ha autonombrado supuestamente, ¿no?,